Buenas noches. Primero quisiera agradecer al doctor José Antonio Neira Flores por la oportunidad de estar en este prestigioso y magno evento. Así que, para empezar, primero vamos a poner un pequeño video motivador. Muy bueno. En estas cárceles, las violaciones, el asesinato y el hambre están a la orden del día. Un tío se me echó encima y me apuñaló. Podía haber muerto. Y mira. Santa Marta, en México, y Lurigancho, en Perú, son dos de las prisiones más peligrosas de Latinoamérica. Las cárceles más peligrosas del mundo, México. Desde hace tiempo, Ciudad de México sufre la guerra de la droga. Para solucionar el problema, el gobierno movilizó al ejército contra los cárteles que respondieron asesinando a 2.500 personas, entre policías, jueces y miembros de otras bandas. Eso provocó también un incremento de arrestados que hizo que el sistema de prisiones entrara en crisis. Hoy los criminales más peligrosos permanecen en la cárcel de Santa Marta. Estos son demasiado violentos como para estar en otras cárceles. Para vigilar a prisioneros tan conflictivos, la cárcel cuenta con unas fuerzas especiales preparadas para intervenir en cualquier momento. El problema es que estas fuerzas tienen que enfrentarse a delincuentes para quienes cualquier cosa sirve de arma. Objetos de plástico, un cepillo de dientes o una pieza de acrílico con punta pueden hacer el mismo daño que un arma de acero. Embadurnan las armas con excrementos con la intención de que si su filo no mata, lo haga la infección. El año pasado se confiscaron 15.000 armas de esta clase en las cárceles de México. Dentro de Santa Marta, los guardias viven inmersos en el temor a un motín de los presos. Se pasa lista 3 veces al día, pero por lo demás, a los prisioneros se los abandona a su suerte frente a los conflictos que puedan producirse entre internos. Los extranjeros son recibidos con particular hostilidad. Así nos lo cuenta Julio, uno de los estadounidenses que cumple condena en esta cárcel. El nombre completo de esta cárcel es Penitenciaría Acatitla de Santa Marta. Se la conoce como la Universidad del Crimen. En este lugar hay muchos peces gordos, mucha gente de los cárteles. Yo estoy aquí por un homicidio que cometí en Los Ángeles. Escapé de los federales, pero luego me cogieron y me trajeron aquí. La principal preocupación aquí es la propia seguridad. Cuando te vas a dormir, hay que poner esto. Con hasta 6 internos por celda, las nuevas incorporaciones no siempre son bienvenidas. Cuando llega alguien nuevo, a nadie le gusta. El primer día, todo el mundo le habla y lo trata bien. El nuevo se piensa que van a ser sus amigos y que lo van a ayudar. Pero en cuanto se distrae, se echan sobre él para violarlo o obligarlo a hacer cosas como sexo oral o someterlo a toda clase de vejaciones. Para un extranjero es muy difícil sobrevivir entre tanto criminal sádico. Incluso para un ex líder de una banda armada de Los Ángeles como Julio. Por eso ha tenido que aliarse con el miembro de otra banda. El condenado por asesinato, Tío, Tony. él también viene del sur. Es mi amigo aquí. Tenemos una norma. Bueno, esta es solo una pequeña muestra de lo que es la cárcel. En YouTube ya ustedes podrán verlo. Es un reportaje del año, me parece, 2007, 2008, sobre las cárceles más peligrosas del mundo. Ahorita estábamos viendo la de Santa Marta, en México. La segunda, adivinen cuál era. Ah, efectivamente. ¿Ya todos han visto el video entonces? Lo saben por experiencia propia. Ya decía yo. Bueno. Entonces, como decía el juez supremo Rodríguez Tineo también en una conferencia que dictó, que también se encuentra colgada en la red, a veces en vez de dar pasantías a una persona o a algún funcionario en Costa Rica, en Estados Unidos, en Chile, en Huaura o Arequipa, habría que ver
si no se le da en la cárcel, ¿no? Para sentir lo que las personas que están dentro sienten. Más si fuera una persona inocente, ¿no? Que es también un tema delicado. Entonces, el tema que vamos a exponer hoy día, estas breves líneas, serán sobre las medidas de coerción, en particular la prisión preventiva. También tocaremos el tema de la detención por flagrancia. Sin embargo, como ustedes comprenderán, por la magnitud de la medida, por la importancia de la institución y por la relevancia de los efectos que genera, tocaremos con mayor profundidad la prisión preventiva. Pues bien, como habíamos empezado indicando, la libertad es uno de los bienes más valiosos que una persona tiene. La libertad ha sido una de las causas por las cuales se han generado guerras, revoluciones, se han derrocado gobiernos, se han destruido vidas, se ha hecho un sinnúmero de ataques y defensas en pos de tenerla, protegerla y en pos de tener a las personas bajo coerción. La libertad es uno de los fundamentos del sistema democrático. La libertad implica también la efectividad y el goce y el ejercicio de otros derechos. Podría haber una libertad para votar si es que no hay una libertad ambulatoria, difícil, y lo vemos en las cárceles, ¿no? No hay unas ánforas que puedan sufrir, a las que nosotros en un momento determinado, bueno, este 5 de junio haremos, ¿no? No, hay personas que no van a poder ejercer ese derecho. A veces uno quiere cruzar una calle y encuentra una reja, y si que esta tiene los permisos que les ha dado la municipalidad, es plenamente legal, pero de todas formas se está restringiendo nuestro derecho de paso, a menos que haya una persona ahí cuidando, pues, ¿no? Como establece en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en esta medida. Entonces la libertad se convierte en uno de los fundamentos del sistema, en uno de los pilares de las actuaciones y goce de otros derechos. Sin embargo, la libertad también en algunos casos debe ser restringida. Y esto tiene que ver con el tema que estamos analizando ahora, ¿no? De las medidas de coerción. ¿Cuáles son estos límites constitucionales, obviamente, que tiene la libertad en atención al proceso penal? ¿Cuándo es legítimo detener a alguien? ¿Cuándo es legítimo decretar una medida de prisión preventiva? ¿Cuándo es que se vulneran los derechos a la libertad, a la prevención de inocencia y otros mediante esta medida? Bueno, lo veremos a continuación. Pero lo importante es, como les señalé, que el derecho a la libertad no es un derecho restricto, es un derecho, como todo derecho fundamental, limitado. En primer lugar, por la ley. En segundo lugar, por la forma en la cual se va a tomar la decisión restrictiva en atención a la proporcionalidad, motivación, que también veremos en unos momentos. Pero además, también habría que decir que la libertad, en tanto y en cuanto derecho fundamental y principio orientador de otros principios, necesariamente va a primar. Por ello, ustedes saben que en el catálogo de sujeción al proceso penal no solamente encontramos lo que es la prisión preventiva, también existe lo que es... No solamente encontramos en la prisión preventiva, también existe lo que es... No se peleen por responder. Muy sincera su risa. Bueno, también existe la comparecencia con restricciones, la comparecencia simple, en esta medida, ¿no? Y también en este nivel de afectaciones. Entonces, ustedes saben que por orientación de la reforma procesal penal, que busca resguardar derechos, que busca tener un sistema más justo, lo que debería primar es la libertad. En tiempos antiguos,
llámese el sistema inquisitivo, la libertad del procesado durante el procesamiento no era la regla, sino era la encarcelación. ¿Por qué? Ya existía una serie de sospechas contra la persona y entonces, yendo a un plano más técnico, en el sistema inquisitivo, para poder condenar a alguien se tenía que seguir las reglas de la prueba tasada o prueba legal. ¿Qué implicaba esto? Una serie de construcciones legales que decían que el valor de 2 testigos vale más que 1, o el valor de testigo de una clase real vale más que el testigo campesino o pobre, etcétera, etcétera, etcétera. Unas reglas tan agobiantes y tan exigentes que al final era imposible de obtener una condena. Entonces, ¿qué hacían los jueces para no dejar a libre a todos? Lo que hacían era, una vez conseguidos ciertos indicios, instar, por así decirlo, un procedimiento de tortura para obtener la confesión. Entonces, si es que tú vas a torturar a alguien, a este alguien lo vas a dejar en libertad, al primer latigazo ya se va, ¿no? ¿O ustedes esperarían el segundo latigazo para escaparse? No, ¿verdad? Bueno, a menos que le guste este tipo de cosas, ¿no? Pero estamos hablando de cuestiones de normalidad. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre de que al haber presunciones de culpabilidad, la regla en el proceso viene a ser la detención de la persona, la privación de la libertad. Además, recuérdese que en estos sistemas, el ciudadano, la persona no es un ciudadano, es simplemente un servidor, alguien que está ligado al rey, al gobernante en calidad de vasallo. Entonces, no es, digamos, un sujeto de derechos. Concepción que cambia una vez que pasamos del sistema inquisitivo a uno mixto o a uno mixto con rasgos inquisitivos, ¿no? Ustedes saben que en la Revolución Francesa, o luego de la Revolución Francesa, una vez de que la burguesía tomó el poder, se intentó reformar el proceso, pues este proceso era totalmente, el inquisitivo era, si que se le puede llamar proceso, era totalmente aberrante, ¿no? Entonces lo que se buscó fue un tema más democrático, hacer una investigación y luego un juicio oral como tenían los ingleses en esa época, para ya dar un poquito visos de mayor seguridad. Y en la medida de que fue avanzando la doctrina europea, que fue avanzando el proceso y los derechos, se fue, digamos, alineando, se fue profesionalizando, y en la actualidad, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, con las graves vulneraciones que vivió Europa a raíz de la legalidad nazi, es que se da una constitucionalización del proceso penal. El proceso penal no solamente está ligado a lo que dicen las leyes, sino también, o sobre todo, a lo que dice la Constitución. La Constitución manda la libertad de las personas, la presunción de inocencia, el principio de legalidad, y todas las normas del proceso penal deben seguir este horizonte. En ese sentido, la detención de las personas también. Por ende, en un sistema que ya no es inquisitivo, lo que se busca es que las personas estén en libertad, sean juzgadas en libertad. Esto fue también un paradigma o una finalidad de la reforma procesal penal. Ustedes saben que durante el siglo XX se sucedieron una serie de dictaduras en Latinoamérica. Esta serie de dictaduras, usando el poder estatal obviamente, porque eran gobiernos, generalmente eran gobiernos, usando el poder estatal perseguían y sancionaban a los opositores. Entonces, como una crítica, o como una crítica, como una búsqueda de reforma, lo que los reformistas, lo que los estudiosos, la Escuela de Córdoba, los profesores de Derecho Procesal Penal de Perú, Chile, Ecuador, Colombia, buscaron es un proceso penal que le dé garantías a los ciudadanos, que no sea simplemente un instrumento estatal para perseguir. Y es así que nace nuestro Código Procesal Penal de 2004. Claro,
nuestro Código Procesal Penal de 2004 es uno de los últimos. Antes ya se dieron el de Chile, el de Colombia, me parece que incluso que el de Ecuador. El nuestro es uno de los últimos, pero que también recoge estas experiencias, estos fines, y por ende la libertad debería ser uno de los nortes que, la libertad del imputado durante el proceso es uno de los nortes que debería seguir. Bueno, algunos dicen que de 100 pedidos de medidas de coerción se deberían dictar unas 10, unas 20. Bueno, eso no se puede saber a menos que haya una estadística clara sobre el mismo y analizando el caso en concreto. Pero como les digo, el fin es ese, ¿no? Ahora bien, digamos que esto es en momentos de normalidad. ¿Qué pasa cuando hablamos de criminalidad organizada? ¿Qué pasa cuando hablamos de crímenes violentos? Bueno, lo que pasa vamos a verlo en unos momentos. Sí. Medidas de coerción, principios. Préstame la... qué bonito, ¿eh? Se está modernizando en la Corte de Lima. Presunción de inocencia. Ya. Ahora, uno de los principios que se señala que se ven vulnerados o que podrían ser vulnerados mediante la toma de una de estas medidas es la presunción de inocencia. Volvemos a lo que estuvimos comentando hace unos momentos en el inquisitivo. ¿Por qué se detenía sin mayor razón a la persona? Bueno, para ser torturada y todo eso, ¿no? ¿Por qué? Porque ya se presumía la culpabilidad. En un sistema democrático de derecho, lo que se presume es la inocencia. Es una regla que tiene varios efectos. Por ejemplo, esta regla hace que la carga de la prueba recaiga sobre la acusación. Es decir, que el Ministerio Público tenga que investigar y luego sustentar la tesis acusatoria en base a la prueba que él mismo ha recabado. Por ende, el imputado no tendría por qué aportar pruebas a menos de que lo quiera hacer, ¿no? Pero en principio no tiene la carga de hacerlo. Tradicionalmente, sobre la base de la doctrina española, Fernández López, Asensio Mellado, la jurisprudencia de su Tribunal Constitucional, se ha señalado que la presunción de inocencia tiene una serie de factores, una serie de dimensiones. Por ejemplo, se señala que es un principio informador de todo el proceso, es una garantía del imputado y además se desenvuelve en reglas. Se hablan de 3 reglas: en regla de tratamiento del imputado, en regla de prueba y regla de juicio. Pero el principio es, la base de todas estas consideraciones es que el imputado debe ser tratado como inocente hasta que no se acredite su responsabilidad. Entonces se dice, por ejemplo, en la regla de juicio, que si es que no existe prueba de cargo, la persona debe ser absuelta. Claro que esto más parece una regla derivada de las reglas de la carga de la prueba, ¿no? O también se habla del principio indubio pro reo, es decir, en caso de que exista duda razonable sobre la culpabilidad de la persona, se le debe absolver. Y esta es una pregunta interesante: ¿cuándo hay duda? Digamos que el doctor secretario judicial sale de su casa 4:45, perdón, sale de su trabajo 4:45, llega a su domicilio como a las 8 después de tomar el metropolitano, las combis, el mototaxi y caminar 10 cuadras más. Llega a su casa y ve saliendo a una persona, a un hombre en la oscuridad, sin polo, y lo ve y más raudamente emprende el paso. Abre la puerta de su casa y ve a su esposa en paños menores. Entonces le dice:
me has estado engañando con el vecino de fulano de tal. Y ella le dice, no, lo que pasa es que el señor vino a recoger ropa que después va a ser lavada, es un nuevo servicio que están ofreciendo. Entonces el señor dice, bueno, será, no será, quién sabe, ¿no? Hay una duda en él. La pregunta es, ¿será razonable? Algunos dicen que no. Muy celosos son ustedes. Bueno, ¿qué ocurre? Ocurre de que la duda es parte de la íntima convicción, ¿no? O sea, ustedes saben que hay sistemas de valoración de prueba. Una es el de la íntima convicción, como lo tienen en Estados Unidos. En Estados Unidos, una vez que un caso pasa al juicio oral, el juez profesional simplemente pone las reglas del juego, hace de que se respeten estas, pero quien juzga es el jurado. Un jurado compuesto por 12 personas que son legos, no son profesionales como ustedes, no saben derecho, no saben Roxin, Jacobs, no saben Jimeno Sendra ni nada, simplemente viven el día a día mirando esta guerra, ¿no? Haciendo una que otra cosa distinta, pero no son profesionales en derecho. Entonces ellos, en base a lo que ellos creen, a su real saber y entender, juzgan a las personas, juzgan si un hecho es cierto o no, y solamente en base a sus creencias, de repente en base a sus prejuicios, de repente en base a sus malas experiencias. ¿Ustedes han visto la película 12 hombres en pugna? ¿No? De repente por ahí. Es una película antigua de los años 70, en la cual se relata cómo funciona el tema del jurado. Y entonces, un señor va uno a uno dándole razones a favor y en contra para establecer la duda del inculpado. Pero había uno que no se dejaba. Decía que no, ese es culpable, que tal persona no lo ha visto, tal persona no lo ha visto. Y ante tanta presión de todos los miembros del jurado, al final dice, sí, para mí él es culpable porque todos los hijos son malos, como el mío que me ha abandonado. Era simplemente una mala experiencia que había sentido el señor, lo que le llevaba a condenar a alguien. Y eso es lo que pasa con íntima convicción. Y es muchas veces lo que los jueces hacen. Porque muchas veces el juez sentencia en base a lo que cree, sin tener un sustento lógico, objetivo y menos motivable. Ustedes saben que el segundo sistema de evaluación de prueba es el de la sana crítica, que implica el uso de criterios lógicos, de repente máximas de la experiencia, de repente reglas de la ciencia, que necesariamente son criterios objetivos, intersubjetivamente controlables, porque yo puedo advertir si un criterio es correcto o no, y sobre esa base, motivable, porque yo explico, bueno, si todas las personas huyen del asesino, entonces, si una persona no huye del asesino, no ha tenido miedo y no ha tenido otra razón, entonces posiblemente sea el cómplice, ¿no? Es decir, una serie de frases, de criterios que van a sustentar lógicamente una decisión. Bueno, entonces, regresando al tema que estamos viendo, ¿cuándo se puede decir que hay una duda razonable? Bueno, realmente es un tema bastante amplio que hay que analizar sobre la base de nuevas aportes que están haciendo actualmente, ¿no? Pero sin embargo, esta duda razonable es un factor, por así decirlo, que nos puede llevar a una serie de equívocos. Y sobre todo, ¿saben por qué? Por ciertos datos psicológicos que uno no tiene en cuenta en el proceso penal. ¿Realmente existe la presunción de inocencia? Más allá de la fórmula legal, cuando una persona es imputada de un delito,
¿realmente se le presume inocente? Por ejemplo, yo estoy trabajando en un despacho judicial, y yo digo, ¿saben qué? Este relator cobra 100 soles por causa que sale más rápido. Y bueno, es una noticia impactante, ¿no? Pero digamos, cambiemos el ejemplo. ¿Saben qué? Este relator es un excelente profesional. Todos los días viene temprano, se va tarde, hace las cosas más ágiles. Aunque ustedes no lo crean, estos dos tipos de informaciones, negativa y positiva, la mente humana no lo procesa de igual forma. A ver, ¿cuál creen que para las personas es más creíble? ¿La información negativa o la positiva? La negativa. Hay estudios, claro, bueno, usted es una persona positiva, usted sí, pues no. Usted es una persona que confía en los demás, claro. Pero estudios americanos han demostrado que las personas, cuando se les da una información negativa, un chisme, un equívoco, tienden a creerlo más que a una información positiva. Tienden a desconfiar más. Y esto viene a colación con el tema de la presunción de inocencia. ¿Realmente existe la presunción de inocencia si es que alguien le imputa algo a alguien, obviamente un delito? La sensación que se genera en las personas sobre él es de por sí negativa. Se explica también por un instinto de supervivencia, ¿no? Si es que uno sabe que algo es malo, peligroso, nocivo, se aleja de él. Y por ende toma, digamos, ciertas resguardos. Entonces, por eso es que muchas veces es más fácil creer lo negativo que lo positivo. Y entonces cuando una persona es imputada, es más fácil colegir o inferir o suponer, en realidad suponer que esta persona sí es culpable del delito. Y en cierta medida, si no hubiera esa presunción de culpabilidad, ¿por qué se interpondrían medidas de coerción? Obviamente, si alguien es inocente, no se va a fugar. Si alguien es inocente, ¿para qué se va a recabar pruebas en su contra? O sea, la presunción de inocencia no es una regla de la vida que se lleve. Al contrario, lo que funciona es en la gente es una presunción de culpabilidad. La presunción de inocencia es una regla jurídica, solamente vale en el proceso. Y lo que hace es generar resguardos para evitar posibles intromisiones, para evitar posibles equívocos. Como dijimos, hay reglas con respecto a lo que es el juicio, la insuficiencia de pruebas, el indulto por reo, que tampoco se sabe cuándo hay duda, cuándo no. También hay reglas para procesar a alguien, para tener un hecho por acreditado. Por ejemplo, que la prueba sea de cargo, que no haya prueba prohibida, que la prueba sea con una mínima actividad probatoria. Pero también hay reglas de tratamiento del imputado. Y ustedes lo pueden ver en el Código Procesal Penal, en el capítulo referente, me parece que es el artículo 2 sobre la presunción de inocencia, en el título preliminar, donde se señala que el imputado durante la investigación o durante el proceso debe ser tratado como inocente y en consecuencia ninguna autoridad lo puede presentar como culpable, y tampoco se le puede imponer la prisión preventiva si es que no hay peligro procesal. Entonces, estas reglas deben ser fielmente seguidas. Son reglas jurídicas para evitar el abuso de las personas. Un ejemplo de que un funcionario no puede presentar a una persona como delincuente es que no se le puede presentar con una vestimenta a rayas, ¿no?
como señalan las sentencias de la Corte Interamericana en algunos casos ya pasados, ¿no?, de terroristas. Claro, el caso Lori Berenson, me parece, J versus Perú, no sé si que llegó algún caso de Aymar Guzmán a la Corte Interamericana. Yo recuerdo la sentencia de J y la sentencia de Berenson. Pero, como le digo, es una práctica de que no es adecuada. Y lo segundo es, la segunda regla de presunción de inocencia viene a ser el tema del peligro procesal. Es decir, vas a imponer prisión preventiva únicamente cuando exista peligro procesal. Ya hemos visto los efectos, o ustedes por su clase de criminología, por el video que hemos visto hace unos momentos, se habrán dado cuenta de que la cárcel no es... Las cárceles que hay en Latinoamérica, en el Perú, no son ni siquiera ni siquiera adecuadas para estándares internacionales. No son ni siquiera mínimamente parecidas a las europeas. ¿Qué produce la cárcel? Más delincuentes. El reciente ladrón que tiene el título de choro va a sacar el título de magíster y después el de doctor. También, de PhD o lo que fuere, ¿no? La cárcel genera una subcultura carcelaria. La persona que ingresa a la cárcel va adquiriendo hábitos, formas de vivir que son propios de ella, ¿no? Propia de una subcultura marginal. Y afecta más derechos que la sola libertad, la salud, el acercarse a la familia, incluso hasta la vida puede ser afectada en esos recintos. Por ende, el hecho de que una persona esté encarcelada ya implica ya una serie de graves afectaciones que digamos que el Estado tolera cuando una persona es condenada. Y la pregunta es, ¿una persona que es condenada está en la misma situación que de una que es procesada? Claro, el procesado, por la regla de la presunción de inocencia, se supone que aún no es culpable. El procesado aún no ha sido declarado como tal, no ha sido condenado. Entonces, al momento de adoptar la prisión preventiva, necesariamente se tiene que hacer de una manera excepcional. De otra forma, si no se siguen las reglas del peligro procesal y las reglas de la excepcionalidad, estaríamos frente a una vulneración de la presunción de inocencia. Digamos, este es un marco general para entrar al tema de la medida de coerción. Ahora, antes de entrar al tema de los principios, que también sirven de una forma como presupuestos formales de toda adopción de medida que restringe derechos, algunas personas, en realidad, algunos autores le llaman medidas cautelares, como en el civil, ¿no? Donde frente al peligro en la pérdida de algún bien o frente al peligro en la pérdida de algún tipo de dinero, etcétera, se toma una medida adelantada, ¿no? Sin embargo, si bien hay una lógica parecida con el tema de la prisión preventiva, no todas las medidas que se toman en el proceso penal son cautelares. No todas se basan en el peligro. Veremos a continuación que la detención no se basa en un peligro de fuga o no se basa en un peligro de obstaculización probatoria, como la prisión preventiva. Incluso el tema de la suspensión de derechos no se basa únicamente en un peligro, también se puede basar en la reiteración delictiva. Por ende, como señala San Martín, estamos hablando en este caso de medidas de coerción, que es un poco más amplio, ¿no? Hablamos de medidas que afectan gravemente los derechos fundamentales de las personas. Claro, medidas de coerción también pueden ser las medidas
destinadas a adquirir prueba. Pues bien, empecemos a analizar un poco el tema de los principios. Existe una serie de principios que dan cierta garantía que la decisión que se va a tomar mínimamente se haya hecho a través de la formalidad que establece la ley, siguiendo los principios que regulan esta medida. El principio es el de jurisdiccionalidad. Ustedes saben que el proceso, como dicen ahora ciertos profesores de litigación, es una lucha de partes, ¿no? O sea, hay una parte acusadora, una parte defensora. Bueno, que eso no es tan cierto, ¿no? Pero como ya se ha señalado en Colombia, ¿no? Bueno, pero la cuestión es que hay, por así decirlo, dos partes. Hay una defensa y una acusación. Entonces tiene que haber al medio de ellos un juez. Y este juez va a ser un tercero entre las partes. Por ende goza de la imparcialidad. Ahora, entonces este juez, revestido de la imparcialidad, a su vez, es el órgano que ha sido escogido por la Constitución para poder restringir y resguardar los derechos fundamentales de las personas. Resguardar porque ¿quién afecta o quién pide que se afecten los derechos? La acusación. ¿Quién va a resistir ese pedido? La defensa. Al juez le tocará evaluar si es que se debe o no restringir el derecho, justamente porque goza de la imparcialidad. La imparcialidad hará que esta persona, como tercero entre las partes, no ligado a ninguna de las pretensiones de la acusación ni de la defensa, tome la decisión más equitativa, ¿no? De repente se puede equivocar, como cualquiera, pero al menos lo hará bajo la convicción de que todo bajo imparcialidad. Entonces, el principio de jurisdiccionalidad implica que ningún funcionario, ninguna persona natural, puede tomar esta decisión que afecta a derechos fundamentales a menos que sea el juez. Ahora me dirán, pero ocurre que en flagrancia se puede allanar, en flagrancia se puede incautar, etc., etc., etc. Claro, es cierto. El fiscal, la policía, tiene un margen de actuación que no necesariamente implica en ese momento, inicialmente, que el juez vaya a tomar la decisión. Antes de allanar un domicilio, estando en flagrancia el delito, el fiscal no va a ir ante el juez y pedirle, ¿no? Y ¿sabes qué? Requiero un allanamiento, tal señor está llevando tal cantidad de armas de un lugar a otro. No, lo va va a ingresar, pues, ¿no? Directamente con apoyo de la policía. Sin embargo, lo que señala el Código Procesal Penal es que toda medida limitativa de derechos que haya sido adoptada en flagrancia, necesariamente va a tener que pasar por la confirmación judicial. Y con esto ya se da valor al principio de jurisdiccionalidad. Pues, de no pasarse por la confirmación, la confirmatoria, toda esta actividad que se ha realizado no va a valer nada. Se puede demorar, la norma dice que tiene que ser inmediatamente, ¿no? Pero el fiscal se puede demorar y todo, pero la única forma de que valga es mediante la confirmatoria. Claro, la demora no genera tampoco que caduque o prescriba esta opción de poder confirmar la medida. Simplemente implica sanciones de corte funcional, no administrativo. Luego tenemos el principio de legalidad. Como dijimos, uno de los pilares del sistema democrático es la libertad y otro es la legalidad. Recordarán que la Constitución, el mismo Código Penal, el Procesal Penal establecen la legalidad de las actuaciones.
Creo que la legalidad en materia procesal penal es distinta a la penal. En la penal es nulo un crimen sine leye. En la procesal, lo que implica es, al menos en el tema de la medida de coerción, es que toda medida que afecte derechos fundamentales para ser tomada, necesariamente tiene que estar prevista en la ley. No hay medida que no esté, que se pueda adoptar si no está prevista en la ley. A su vez, también implica que el procedimiento, las formas, la duración y la intensidad para ejecutarla también debe estar prevista en la ley. Si la norma dice la prisión preventiva es de 9 meses, no se le puede imponer una de 10, de 20, a menos que haya una prórroga, a menos que haya a menos de que se pida, pues no a menos que haya complejidad o esté involucrada una organización criminal, etcétera, ¿no? Entonces, la legalidad es importante para efectos de la adopción de la medida. También se tiene el tema de la motivación suficiente, es decir, como ya habíamos indicado, el sistema de sana crítica implica que tiene que haber una motivación de las resoluciones, porque esto permite, primero, un análisis dentro del proceso, así las partes podrán recurrir los argumentos del juez, el fiscal o la defensa, además que cuando se revise esta fundamentación, la sala de apelaciones podrá advertir las razones para adoptar o no adoptar la medida y tomar la decisión en su caso. Pero a su vez también sirve para un control extraprocesal, un control de la ciudadanía. Por eso la motivación exige que las resoluciones sean claras, que no sean sábanas, como se acostumbraba a hacer, que tengan que tengan títulos, subtítulos, la mejor forma que sea comprensible, que no tengan latinazgos, que se aprecie el problema que se está discutiendo, la aplicación legal, si es que hay aplicación jurisprudencial, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, la motivación de las resoluciones no solamente implica la motivación de la sentencia de fondo, que es una medida o que es una decisión de las más graves que hay, sino también la motivación cualificada de una medida de coerción, sobre todo la prisión preventiva, ¿no? Toda vez de que implica una grave afectación a derechos fundamentales. Mientras más grave es la afectación, la motivación debe ser mayor. Por eso los decretos no se motivan. No implican una afectación grave, ¿no? Es más, pueden ser subsanados en su momento. Junto con la motivación, también tenemos el tema de la proporcionalidad. Es decir, que una vez que se motive los requisitos de la prisión preventiva, del mandato de la detención preliminar judicial, también que se haga un análisis de proporcionalidad, es decir, si que la medida es adecuada, o sea, si que cumple el fin para lo cual está previsto, si es necesaria, si que no hay una medida que sea, que también cumple el fin, pero que sea menos lesiva, y que sea proporcional en sentido estricto, es decir, que haciendo un balance, una ponderación entre los derechos afectados y los intereses de la sociedad o de la persecución en juego, resulten más importantes los primeros. Porque si resultan los segundos, obviamente no habría que imponer una medida de esta naturaleza. Luego tenemos la interdicción de las medidas de oficio. Esto quiere decir que el juez, para dictar una medida, medidas que restrinjan derechos, necesariamente tiene que hacerlo a pedido de parte. Esto a su vez implica dos controles, ¿no? Primero, el control que hace el fiscal de su requerimiento, la motivación que hace, y a su vez el análisis
de la motivación que es el fiscal de su dictamen por parte del juez o de su disposición, perdón, de su requerimiento. Es decir, hay dos funcionarios que han analizado el caso, tomando la decisión el funcionario especializado para esto, ¿no?, que es el juez. No hay una detención de oficio como, por ejemplo, el mandato de detención del Código 40, ¿no?, que a un inicio era así. Por último tenemos el principio de provisionalidad. Por el principio de provisionalidad, ustedes recordarán, como en el proceso civil, que este tipo de medidas no son medidas con calidad de cosa juzgada, no son medidas que van a permanecer sus efectos después de la sentencia. Al contrario, son medidas que buscan efectivizar la sentencia, efectivizar la investigación. Como diría Carneluti, son instrumento en instrumento. El proceso es un instrumento para poder llegar a la verdad, o bueno, en su caso a la sentencia, pues, ¿no? Hablando de verdad de una forma como probabilidad. Bueno, lo que se busca con el proceso es llegar a una resolución de fondo, a una sentencia a través de un proceso. Pero para que este proceso pueda tener vigencia, requieren muchas veces, por ejemplo, en el caso de prisión preventiva, para evitar la fuga del imputado, que se le resguarde, ¿no?, en un centro de detención. Entonces, hasta que no se dicte sentencia o hasta que no se logren realizar ciertos actos, se mantendrá privada su libertad a esta persona. Pero, ¿qué pasa si ya se realizaron estos actos que se querían realizar? Ya no es necesario mantener a esta persona detenida. ¿Qué pasa si es que ya estamos en el juicio y ya se dicta la sentencia? Obviamente, la medida ya queda sustituida de pleno derecho. Esto quiere decir que estas medidas solamente tienen vigencia mientras dure el proceso penal y hasta que cumplan su finalidad. Por ende, hay instrumentos que sirven para poder revocarla o cesarla, ¿no? Si cambian los elementos que favorecieron que se dicte esta medida en un primer momento, se pedirá que se revoque, porque ya no son las mismas circunstancias que habían en un inicio. Bueno, hasta acá el tema de los principios. ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces podemos seguir podemos seguir avanzando con la exposición. A ver. No estaban durmiendo. ¿Qué estaban haciendo hoy entonces? No, mejor no me cuenten. A ver. La detención policial. Bueno, me pidieron que hable acerca de la detención policial en caso de flagrancia, así que eso vamos a hacer. Supongo yo que porque se ha puesto muy de moda el tema del proceso inmediato, ¿no?, que es obligatorio en caso de flagrancia. Pero en realidad, claro, se podrían ver muchas cosas, pero desde el tema de las medidas de coerción se puede decir lo siguiente. Primero, que la detención, como ya habíamos adelantado, no es una medida cautelar, pues no busca resguardar el proceso, resguardar a las personas ni nada, sino que tiene fines, la detención fines urgentes, ¿no? Simplemente detener a alguien para poner a su disposición para luego, para cumplir fines de las diligencias preliminares, identificar al autor, tener los primeros resguardos asegurados,
am, asegurar luego de repente la prisión preventiva. Bueno, pero en realidad estamos ante una medida precautelar, como diría San Martín, porque luego recién se vería la cautelar, que es la prisión preventiva. Entonces, en caso de flagrancia, como ustedes saben, lo que es importante es el tema de la inmediatez, la temporalidad. Es decir, flagrante es el delito que se comete en el instante mismo, ¿no? Que se ve que se está cometiendo. Al menos, digamos que el Tribunal Constitucional en el año 2006, antes de que se modificara el Código Procesal Penal y el Código de Procedimientos con respecto a la flagrancia, ya había determinado, ¿no?, que la flagrancia implica un acto inmediato, un acto que se comete en ese mismo momento, que es verificable mediante los sentidos, perceptible mediante los sentidos. Sin embargo, en el 2007 el legislador se le ocurrió cambiar la flagrancia y ampliar los supuestos, que vamos a ver inmediatamente, ¿no? Y ya tenemos una flagrancia de 24 horas, que, bueno, como señalan, ustedes saben que hay un proyecto de acuerdo plenario de proceso inmediato, y justamente uno de los temas que se analizaba era si es que la flagrancia debería ser limitada, ¿no? Ya no este concepto amplio que está en la ley, sino uno más, digamos, más corto en atención a lo que dijo el Tribunal Constitucional en esos años. Es decir, de los 4 supuestos de flagrancia, que solamente para el proceso inmediato valgan los 2 primeros, o sea, en el momento o durante la persecución. Sin embargo, aún sigue la discusión, veremos qué pasa, pero se dice, al menos hay una opinión que señala que al ser la flagrancia una situación que lo único que hace viable es el proceso inmediato, entonces podría valer cualquiera de las flagrancias que están en el artículo 259. No necesariamente, al no afectar al no afectar derechos fundamentales tan lesivamente, tan gravemente, no es necesario acortarlo a los 2 primeros. Entonces quiere decir, si es que eso opina la mayoría, quiere decir de que en casos graves la flagrancia podría servir solamente para los 2 primeros. Bueno, pues es una discusión que cuando venga quien les hable sobre eso inmediato ya analizarán con mayor profundidad, ¿no? De repente para ese momento ya ya salió el acuerdo plenario. Bueno, entonces, el primer supuesto del artículo 259 es cuando el agente es descubierto en la realización del hecho punible. ¿Qué implica esto? Implica primero el sorprender, ¿no? O sea, digamos de que una persona sale de la conferencia y tiene que ir rápidamente a su casa en San Juan de Lurigancho porque lo están esperando para cenar, ¿no? Y entonces va por la avenida Bancay, cruza la Bancay, está caminando por el hueco y ahí quiere tomar su carro y aparece un delincuente y comienzan a forcejear por la cartera. Entonces, si por obra de Dios y el Espíritu Santo aparece un policía y que se atreve a interponer la ley, si se atreve, estaremos en el primer supuesto, ¿no? ¿Por qué? Porque sorprende al agente criminal en la plena comisión del delito. A ver, ¿en qué fase estaríamos en este caso? Estaríamos en la fase de ejecución, ¿verdad? Porque está ahí jaloneando de la cartera. Esta flagrancia necesariamente es percibida por los sentidos. Lo ve, la persona, el policía lo ve, pues, ¿no? Bueno, y las personas alrededor de repente que también forcejean pueden sentirlo de una forma táctil. Y además se da la presencia de la actualidad, es decir, es en ese momento
en el momento de los hechos. Digamos que no requiere mayor explicación porque es algo que uno lo puede ver inmediatamente, pues, ¿no? Entonces, ese es el primer supuesto. Cuando el hecho se está cometiendo. Si quieren hacer un parangón con la teoría del delito, obviamente no puede ser durante los actos preparatorios, porque los actos preparatorios no son punibles, a menos que una ley le dé calidad de delito, y entonces ya no son actos preparatorios. ¿Cuándo es punible un delito? ¿Desde cuándo? Efectivamente, desde que se ejecuta, desde que comienza la fase ejecutiva del delito. Es decir, cuando ya se pone en riesgo el bien jurídico dentro del plan criminal del autor y se está desplegando las acciones típicas tendientes a la realización del mismo. Entonces, durante la fase de ejecución y dependiendo del tipo de delito, durante la consumación, se puede decir que hay esta flagrancia. De repente, sale un secretario judicial a la calle y se encuentra con el procesado y lo reconoce. Usted, por su culpa, ha estado 30 años. Y el procesado y el ex procesado condenado y ahora puesto en libertad por semilibertad, saca un arma y le dispara ahí a las afueras del teatro. No sé por qué se van yendo. Les he recordado algo, creo. Bueno, más allá de eso, más allá de las experiencias personales, entonces estaríamos ante un delito de homicidio. O de repente de asesinato, ¿no? Por alevosía, bueno, etc. Entonces, si el policía ve eso en ese momento y cuando dispara, ejecuta el delito. Y cuando la persona cae abatida, ya se consuma. Y si en ese momento atrapa al delincuente, estamos otra vez en el primer supuesto. Porque sorprende al delincuente en la actividad delictiva, es perceptible mediante los sentidos, la vista obviamente, el oído, y tiene actualidad, pues, ¿no? Es en ese momento. Distinto es el caso del segundo supuesto. ¿Qué dice la norma? Existe flagrancia cuando el agente acaba de cometer el hecho punible y es descubierto. Es decir, la persona ya cometió el delito, ya lo ejecutó y probablemente lo haya consumado. Probablemente. Acá, digamos, habría que hacer algunas precisiones en orden, por ejemplo, a los casos de consumación en el delito de robo, ¿no? Entonces, estamos hablando de una flagrancia inmediata, posterior a la realización de un hecho delictivo. Y además, existe una temporalidad porque en ese mismo momento, inmediatamente, ha sido encontrado, ¿no? Y también son aplicables, digamos, este tema de sorprender, la percepción y la actualidad. Pero hay un elemento más, que es la persecución, porque si no sería lo mismo. Entonces, pongamos el siguiente ejemplo. Sale un asistente judicial, luego llega a su casa, no encuentra al marido, y el marido, que también trabaja en el Poder Judicial, ya parece que se había quedado por el centro de labores. Entonces va al centro de labores, pregunta por él. No, sí, está por acá, lo han visto por acá, por la vuelta de Barreto. Entonces va y lo encuentra ahí en un lugar, tomando sus aguas frescas. Entonces la mujer va, lo saca. ¿Cómo es posible que hagas esto? No has dejado plata, para tus hijos. Y lo comienza a dar una severa, golpiza. Y entonces llega la policía y los ve a unos 20 metros y le dice: alto, deténgase, no le pegue a ese buen hombre.
Pero ¿por qué la...? Pero si los hombres somos buenos, no, no entiendo la risa. Bueno, es un caso real. No, mentira, mentira. Bueno, entonces, la señora que ya había salido de la conferencia, ya sabía ya el tema de la flagrancia, sabe que si es que la atrapan, ya no la cuenta, así que corre. Efectivamente, como el correcaminos, ahí. Llega al Congreso, se mete por Amazonas. Bueno. Sí, pues para meterse por ahí, imagínese cómo era. Pobre hombre. Bueno, entonces, en este caso ya no estamos ante el primer supuesto, que es que la atrapan inmediatamente cuando está cometiendo el delito. Sino, estamos ante un supuesto de fuga. La atrapan, pero no la atrapan en el momento de la comisión del delito, sino la atrapan en lugares más allá, por la calle Capón, de repente, por el Congreso, etcétera, ¿no? Entonces, ya el supuesto, digamos, es un supuesto temporalmente posterior. Algunos dicen que en estos casos tiene que haber una persecución constante, que si es que no es constante la persecución no habría flagrancia. Claro, esto era hasta antes de la modificación de 2007, ¿no? Que incorporó la cosa y flagrancia, que incorporó los supuestos adicionales de flagrancia. El primero de estos supuestos amplios de flagrancia o cosiflagrancia, flagrancia jurídica o como se le quiera llamar, el primero tiene que ver con la identificación de la persona. Si dentro de las 24 horas, cuando la gente ha huido, ¿no?, es identificado, sea por el agraviado, por un testigo, y esto, digamos, ya acá se viene a incorporar los medios tecnológicos, por un medio audiovisual, un dispositivo, con su celular de repente, ¿no? Claro, su compañero de trabajo, fiel amigo de juergas, ve cómo le están masacrando y en vez de ayudarlo saca el celular y lo comienza a grabar. ¡Ah, qué gracioso! Voy a subir a YouTube. Efectivamente, al costado del video del profesor Juan, voy a poner este video. Está chistoso. También así lo pueden identificar, ¿no? Hay casos en los cuales hay personas que han colgado en su Facebook sus fotos después de haber cometido un delito o con la víctima y han sido capturados, ¿no? Claro, todo esto debe ser dentro de las 24 horas. Es el límite temporal que pone la norma. De otra forma no tendría mayor validez, pues, ¿no? La siguiente forma es cuando se encuentra al agente del delito con evidencias, como dicen los gringos, con elementos probatorios de la actividad, ¿no? La norma dice, cuando es encontrado dentro de 24 horas, también tiene ese límite temporal, después de cometido el delito, con efectos o instrumentos. O sea, con lo que cometió el cuchillo, el arma, o con lo que ganó con el delito, ¿no? La cartera, de repente la droga, etcétera, un vehículo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, luego tenemos, esto es lo que es la detención en flagrancia. Luego tenemos el arresto ciudadano, que no es igual que chapa tu choro y déjalo paralítico, ¿no? Bueno, el chapa tu choro y y déjalo paralítico ya es ya es un delito, ¿no? El delito de hacer fuera de las lesiones graves, leves o el homicidio. ¿Recuerdan ustedes que a un alcalde lo
lo amarraron y lo quemaron vivo, bueno, bueno, eso no es arresto ciudadano. Aparte de esos delitos y que no le has hecho nada, también estás cayendo en el delito de justicia de propia mano, ¿no? Bueno, como le dijimos, el arresto ciudadano es simplemente que cuando una persona está en flagrancia, en los supuestos que hemos visto, obviamente que, digamos, en la situación actual de inseguridad ciudadana, se podría aplicar los 4 supuestos de flagrancia, ¿no? Pero aparte de eso se requiere la entrega inmediata a la dependencia policial cercana. O sea, para que sea procedente esto se requiere esos requisitos, ¿no? No es que vas a atrapar a la persona que ha delinquido, colgarla al poste, quemarlo, golpearlo, aunque da ganas, ¿no? Pero no es legal, pues no. Somos hombres de derecho, hombres y mujeres de derecho, mujeres y hombres de derecho, no podemos hacer algo así. Bueno, de repente cuando están llevándolo, le metes cabe, ¿no? Ya, por último, para que te desquites. Luego tenemos la detención preliminar judicial. Es un caso también de detención mínima por en estos casos no hay flagrancia, se le pide al juez para que si es que el delito tiene más de 4 años de pena, ya hay cierta posibilidad de fuga, o sea que de repente por ahí se puede ir, se pide una orden judicial, pues, ¿no? Para que se pueda capturar a alguien, simplemente para efectos de identificación, efectos de hacer ciertas diligencias urgentes, rápidas, en el término de 24 horas. También se pide esto cuando la persona es atrapada en flagrancia pero escapa, o cuando ya ha sido detenido, está en la comisaría, en la carceleta y fuga. Como decimos, es de 24 horas, en casos de terrorismo, espionaje y tráfico de drogas es hasta 15. También existe lo que es la convalidación de la detención. De repente hay más diligencias que se deberían de hacer, pero no se han podido hacer, se requiere más tiempo, entonces se le pide al juez que dé 7 días más de detención. Obviamente esto no sirve para los casos de 15 días, porque ella tiene un tiempo enorme para ello, y entonces ese mismo día el juez decide, ¿no? Con la presencia de las partes. Como le digo, hasta los 7 días. Hay un caso, por ejemplo, donde se aplicó donde el principio de legalidad tuvo una importancia primordial. Estos casos del clan Orellana habían detenido, me parece que al ex juez supremo González, ya un grupo de personas, ¿no? Entonces, estas personas estaban detenidas por más de 24 horas, más de una semana incluso, creo. Y ellos se sustentaban en la norma que estaba vigente bajo el procedimiento del Código de Procedimientos Penales. Había una norma especial, no me acuerdo ahorita. Sin embargo, el proceso se estaba realizando bajo las normas del Código Procesal Penal, que para caso de lavado de activos y asociación ilícita no establecía los 15 días de detención. Entonces, después de idas y venidas, la Sala de Apelaciones tuvo que dar marcha atrás en la detención y dejarlos en libertad, porque no estaba prevista en la ley una detención de 15 días para casos de lavado de activos. Como ven, sí se cumplen algunos principios en algunos casos, ¿no? Claro. ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿Sí?
Un segundito. Aún no acaba el tema. No se escapen. No aprovechen el pánico. Claro que en realidad, efectivamente, en realidad el tema es un tema más de política criminal, ¿no? O sea, probablemente estemos en los niveles de Colombia de los años 90, pues, ¿no? ¿Recordarán ustedes cómo era Colombia en los años 90? Los altos índices de criminalidad, cómo el narcotráfico había tomado todas sus instituciones. Algo así, digamos que deberíamos evitar, ¿no? ¿Qué hizo Colombia? Sacó a la mitad de los policías, sobre todo de los que estaban con procesos con corrupción, ¿no? De una forma bastante, digamos, legal. Y como le digo, no es mi campo, ¿no? Yo soy abogado, no soy sociólogo ni criminólogo, pero me parece una solución correcta eso, pues, ¿no? O sea, hacer cortar el tema de raíz, pues. Pero más allá de eso, hay un punto importante que quisiera resaltar, que es el de la función simbólica de la prisión preventiva. O sea, la inseguridad ciudadana está presente. O sea, cualquiera se puede dar cuenta desde que existen marcas, existen grandes grupos criminales que aterran a los ciudadanos. La inseguridad ciudadana subjetiva es bastante amplia. Claro, en Miraflores, en La Molina, antes no se veía esto y tampoco se hablaba mucho en los periódicos. Pero alguien que ha vivido en Villa Salvador, en San Juan del Lurigancho, en Comas, o en un lugar así similar, sabe lo que es la inseguridad ciudadana. Y desde hace mucho tiempo, o sea, no desde ahora, este tema no es de ahora, sino que como ahora toca a Surco, Miraflores, La Molina, es un tema que se pone de relevancia también. Como ocurrió con el terrorismo, ¿no? Hasta que no llegó a Lima. Bueno, pero más allá de eso, el tema para resolver estos problemas de seguridad ciudadana está en la política criminal. Y más o menos les doy un ejemplo de lo que se hizo en Colombia, ¿no? ¿Qué se hace en el Perú? Muchas veces. Elevar las penas, un congresista sale a decir, sí, vamos a dar pena de muerte. Cuando todos sabemos, al menos los que tenemos derecho, que eso es imposible, pues, ¿no? Por los pactos asumidos por el Estado. Y además porque no tienen ningún tipo de función preventiva, como han demostrado diversos estudios. Ahora bien, existe otra forma similar de actuar por parte del Estado, que es las prisiones preventivas. Algunos estudiosos afirman que hay jueces que emiten prisiones preventivas, mandato de detención, para cubrir simbólicamente, para simbólicamente cubrir esta sensación de inseguridad ciudadana. Es decir, en la noticia sale, atraparon a tal y cual. Entonces, el periodista va a la pantalla y dice, ¿no? Han atrapado a estas personas, pero ¿cómo es posible? El juez no le ha dado prisión, están en la cárcel. Y entonces muchas veces señalan también algunos autores, la presión mediática hace de que los jueces tomen decisiones, más que nada imbuidos en estas consideraciones, simplemente para dar una sensación de seguridad. Es decir, en realidad no solucionan el problema, porque la ciudadanía cree, cuando se dice de que se ha encarcelado a alguien, que está siendo condenado. Pero no, lo que se le da es una prisión preventiva. Claro que ahora, a buena hora, el Poder Judicial en este gobierno ha dado las pautas y ha podido implementar el proceso inmediato, que limita el tema de la función simbólica y hace que haya más condenas y no necesariamente prisiones preventivas. Digamos que es un avance, aunque, claro, los auxiliares jurisdiccionales que
que trabajan con el tema de protección inmediata también la deben estar viendo negras, ¿no? Ya me imagino ya cómo será la carga y además que la rapidez con la que se debe actuar en estos casos, igual que lo de la Fiscalía. Pues mientras no haya presupuesto para todo lo que nosotros tenemos que hacer, no se va a hacer mucho, pues, ¿no? Por más buenas intenciones que tengamos y por más herramientas que nosotros mismos podamos dar, sin presupuesto es poco lo que se puede hacer. Bueno, pero entonces lo que le quería decir es que la prisión preventiva muchas veces lo que busca es simplemente dar una función simbólica para atenuar algo este tema de la inseguridad. Pero lo que en realidad se debe buscar son procesos más rápidos, donde se lleguen a condenas o absoluciones de una forma más rápida, no prisiones preventivas que son en realidad medidas excepcionales. Y por ejemplo, una de las cosas que se dijo en la reforma procesal penal es de que una vez que se pusiera en vigencia, lo que se iba a lograr es de que hubieran en la cárcel más sentenciados que lo que corresponde, porque si es que tú eres encontrado culpable a una pena efectiva, debes estar en la cárcel y no más procesados en ella, porque los procesados, la regla es que estén en libertad. Y algo de eso se ha cumplido. En el cuadro anterior, que es del año 2016, en lugares donde hay reforma, por ejemplo, en el Cusco, vemos que hay más sentenciados en la cárcel que procesados. Ese es en porcentaje, ¿no? Claro que aún las diferencias son mínimas en relación a otros lugares. Por ejemplo, en Arequipa tenemos 1.10 de procesados en comparación a 3.18 de sentenciados. O sea, de 1 a 3 es la relación. Había un total de 4.28. En Arequipa ya hay hace buen tiempo lo que es la reforma procesal penal. Es decir, la reforma procesal penal ha cumplido una de sus promesas, que es que haya más sentenciados en cárcel que procesados. En Lima, ¿cómo estamos? En Lima tenemos un total de procesados 28.01 y sentenciados 22.30. En Lima aún no está vigente la reforma procesal penal, únicamente se ha adelantado para los temas de corrupción de funcionarios y ahora con estos temas, ¿no?, de proceso inmediato, criminalidad organizada y otros, se puede ver algo de estos temas, pero aún así sigue habiendo más sentenciados. Y digamos que esta comparación vendría a validar la regla, esta aseveración, ¿no? La reforma procesal penal, el uso de medidas alternativas, el uso de procesos simplificados, hace que haya más sentenciados, que lo que corresponde, que procesados en la cárcel. Hasta ahora, bueno, por ejemplo, en Tacna para el año 2010, para el 2007 había 423 procesados en comparación a 342 sentenciados. En el 2010 cambió, después de 3 años de reforma, y habían más sentenciados que procesados, 196 en comparación a 373. Igual en la libertad, aunque ahora con este tema de la criminalidad organizada se ha vuelto un poco más difícil, ¿no? Ustedes saben que cuando hablamos de criminalidad organizada, ya no estamos hablando ante las mismas consideraciones, ya es difícil, ya las reglas tienen que ser un poco distintas. Incluso, hace poco estuvo el profesor Jordi Ferrer Beltrán, experto en temas de derecho probatorio de la Universidad de Girona, acá en Lima, y señaló también la necesidad de establecer estándares de prueba distintos en casos, por ejemplo, de robo, con violación, con corrupción de funcionarios y obviamente también criminalidad organizada. No se puede tratar igual a situaciones desiguales, pues, ¿no? Bueno, hasta ahora hemos hablado de aspectos formales, hemos hablado de la detención como medida precautelar, hemos hablado de los principios, hemos hablado de la presunción de inocencia, de la libertad, la legalidad, etc., etc. Y todo esto por llegar a la prisión preventiva. ¿De qué hablamos cuando hablamos de prisión preventiva? ¿Qué se discute en un juicio, en una audiencia de prisión preventiva? Se discuten
estos 3 requisitos: los suficientes elementos de convicción, una sanción mayor de 4 años y el peligro procesal. El código dice, ¿no?, graves y fundados elementos de convicción. Redacción que también ya ha sido criticada, ¿no? Porque convicción implica la íntima convicción, ¿no?, del juez. Aquello que en lo que cree, que puede ser prejuicios, que pueden ser simplemente experiencias negativas, como el de 12 hombres en pugna, etcétera, etcétera, etcétera. Y además, ¿de qué hablamos cuando hablamos de graves y fundados? ¿Qué implica que un elemento probatorio sea grave? La verdad que son frases igual que el de sospecha inicial, sospecha fundada, igual que suficientes elementos de convicción. Son frases sin sustento real, cuyo contenido se lo da cada juez a su parecer. Y es algo que se debe tratar de evitar, ¿no? Pero bueno, no nos adelantemos, vamos a analizar esto a la luz de la casación 626 de 2013. Supongo que ya la han leído, ¿no? Efectivamente, esta casación, junto con de la Sala Penal Permanente, junto con otra de la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema, han establecido una serie de criterios con respecto a lo que es la prisión preventiva. La audiencia de prisión preventiva, la toma de decisión de esta medida, este elemento del fumus delicti comissi o elemento de convicción y ciertos aspectos del peligro procesal. Lo primero es cómo se toma una decisión. En el sistema del nuevo código, al menos en el tema de la prisión preventiva que está vigente en todo el país, se toma la decisión mediante audiencia. Quiere decir que hay un juez, una parte acusadora y una parte que se resiste, ¿no?, la defensa. Quien tiene acá la facultad, del deber, de la carga de acreditar que existen los elementos para imponer una prisión preventiva es el fiscal. Entonces el fiscal tiene que acreditar todos estos elementos, pero para eso la casación que hacemos referencia ha señalado, sobre la base de la teoría de las audiencias previas a juicio oral, sobre la base de las teorías de las audiencias de prisión preventiva que como se ven en Chile, en Estados Unidos, que hay que usar cierta metodología. No se debe hacer lo mismo que se hacía en el Código del 40, que leías tu escrito, veías qué había en el expediente y resolvías, ¿no? Sino que ahora, primero hay que dividir por temas. Primero hay que analizar si que existen o no suficientes elementos de convicción que hagan determinar la relación entre el delito y el imputado. Y bueno, y la realidad del delito, ¿no? Una vez acabado esto, una vez de que el fiscal dice, no, sí, señor juez, al señor se le vio caminando por tal lugar, salió del hostal a la hora que se señala en el registro, se encontró la agraviada en el lugar de los hechos, el examen dijo tal, tal y cual, por ende hay ciertos elementos que acreditan la realidad del delito y la vinculación del imputado al mismo. Entonces la defensa dirá, no señor, que esto no está probado, falta esto, esto, esto. Y una vez que ha habido esa discusión, el juez se dará una idea, ¿no? Y pasará al siguiente elemento, que es al de la sanción mayor a 4 años. Y entonces también, ¿no?, el fiscal dirá sus ideas sobre eso, la defensa lo mismo, y pasarán al siguiente, que es el del peligro procesal. El fiscal dirá si hay peligro procesal o no, y la defensa también hará lo mismo. La defensa, como ustedes saben, puede quedarse callada, porque lo que rige acá es la carga de la prueba, por así decirlo, sobre el fiscal. El fiscal es el obligado a acreditar. Pero claro, es mucho mejor que la defensa diga cuáles son los fallos del fiscal, a que el fiscal los calle y el juez no se dé cuenta. Pues bien, aparte de esta discusión, que digamos es obvia, la casación en mención
también ha establecido que luego de esto se debe analizar la proporcionalidad y la duración de la medida, que también vendría de la mano de la proporcionalidad, ¿no? Es decir, si la medida es adecuada, necesaria y proporcional en sentido estricto. De repente el imputado sufre alguna dolencia de que lo tiene gravemente ligado al hospital y cada 15 días tiene que ir a ese hospital porque ahí se atiende, está su médico y esto podría dar, digamos, entonces el juez podría ver que de repente no es tan proporcional que se lo mande a una cárcel y que luego se hagan todos los trámites para que luego vaya al hospital. De repente podría, a pesar de hacer la medida adecuada, necesaria, de repente no es, digamos, en atención a sus derechos, incluidos de la salud, la más proporcional en sentido estricto, pues, ¿no? O de repente se puede variar o se puede dictar una medida menos lesiva, por ende ya no sería necesaria. Entonces, esto se analiza también, ahora es obligatorio de que se analice en las audiencias. Entonces, recapitulando, el juez divide la audiencia en 4 partes. En la primera se discuten sobre los suficientes elementos, en la segunda sobre la penalidad, en la tercera sobre el prior procesal y en la cuarta sobre la proporcionalidad. ¿Hasta acá alguna pregunta? Bueno, ante su animosidad, seguiríamos con los demás requisitos. Pues bien. Yo sé que ustedes están muy animados, muy contentos, con muchas ganas de participar, pero en el fondo, ¿no? Bien en el fondo. Pero yo lo sé, yo lo sé. Bueno, entonces, vamos con el primer requisito. Sí, antes que nos gane el tiempo. Y ya. De los fundados y graves elementos de convicción o suficientes elementos de convicción para determinar a los responsables. Acá de lo que se trata es sencillamente que el fiscal al juez debe presentarle una historia coherente, creíble y corroborada. Primero debe cumplir una imputación necesaria, es decir, debe dar un marco fáctico válido. De otra forma, ¿de qué se va a defender el imputado? Si es que no sabe concretamente a qué se le está imputando. Y tiene que estar corroborado, es decir, tiene que haber actos de investigación, así como datos objetivos que puedan hacer creíble su versión. Ahora, la casación establece, bueno, más o menos contrario a lo que acabo de referir, que en sede de esta audiencia no se debe analizar la imputación necesaria, prueba prohibida y otros, porque esto se puede hacer en otros momentos, ¿no? Hay voces, por ejemplo, como la de Jean-Paul Taboada, que señala que en realidad sí se debería analizar esto en esta medida porque implica una medida grave, una de las primeras medidas que se va a tomar y por ello pues no se debería revisar la diligencia del fiscal. El juez debería en este primer momento evitar cualquier tipo de afectación a los derechos del imputado. Bueno, es un tema discutible. Por un lado está la eficacia, por otro lado están las garantías. Pero es un tema analizar, pues, ¿no? La jurisprudencia ya está como está. Aunque yo siempre me he decantado por las garantías. Pero en fin. Siguiendo con el tema. Hay que ver, sí. 626 del 2013 me parece que es. De todas formas, a ustedes le pasan las diapositivas del curso, ¿verdad? Ya. Aparte... me dice Kenia que es la casación que ya se envió como material obligatorio. Y entonces vamos a tomar examen oral de acá a unos 5 minutos. Ya. Bueno,
Pero ya se les envió, me dice Kenia. Es una casación de 40 hojas más o menos. Ah. ¿Ah? Bueno, igual lo van a tener que leer porque es para la práctica, me dice Kenia. Así que esto va a ser como un resumen que le estoy haciendo. Así que atentos. Como diría Melcochita, no se vayan. Bueno, entonces, estamos con el tema de la imputación, perdón, de los graves y fundados elementos de convicción. Como les digo, se requiere una imputación detallada, corroborada con actos de investigación y con datos suficientes que puedan acreditar esa imputación. Ahora, ¿qué grado de acreditación se requiere? Certeza, probabilidad, duda. Algunos señalan de que tiene que ser una probabilidad intensa, una probabilidad menor que la de la certeza. Me parece que en la casación se habla de una probabilidad mayor que la que se tiene cuando se formaliza la investigación, pero menor a la certeza que cuando se condena a alguien. Bueno, la verdad es que son todavía criterios un poco vagos, ¿no? Como les comentaba, el maestro Jordi Ferrer vino al Perú y trató de darle contenido a estas reglas sobre los estándares de prueba. Por ejemplo, él dice que para condenar, es decir, para condenar a alguien, para tener como culpable a alguien más allá de la duda razonable, solamente se podrá cuando la hipótesis de la acusación explique todos los datos probatorios que hay, integrándolos de una forma coherente, haciendo predicciones de nuevos datos, pero que además refute todas las demás hipótesis que se pudieran presentar. Bueno, esto es para condenar, ¿no? ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? Algo, porque inmediatamente después dice, hay estándares de prueba menores que podrían ser usados en otros contextos, en otras decisiones. Por ejemplo, señala que un estándar menor es, habiendo esta hipótesis explicado todos los datos de forma coherente, integrándolos, etc., también refute la hipótesis que ha formulado la defensa. Es decir, es más amplia porque ya no refuta solamente, ya no refuta todas las hipótesis, sino la que ha propuesto la defensa. Entonces es más fácil llegar a un convencimiento así, ¿verdad? Y luego ofrece una hipótesis, perdón, ofrece estándares más bajos para acreditar. Por ejemplo, dice, ¿no? Cuando la hipótesis, en este caso de la acusación, sea la mejor explicación disponible de los hechos cuya ocurrencia se trata de probar. Es decir, que sea la mejor explicación. Ya no la única, sino la mejor, a la luz de todos los elementos de juicio. O sea, todo lo que está en la carpeta fiscal. En la siguiente estándar de prueba ya se habla de una mejor explicación. Uy, está muy rebelde esto. Le mando a uno y se va a otro. Acá se habla de una mejor explicación entre varias. En la otra se habla de la mejor explicación. Y luego hay otras donde ya se disminuye, ¿no? Cuando ya se habla de lo mismo pero sin elementos de prueba. O sea, lo que se busca es, en estos casos, es darle cierto contenido a lo que es la decisión de cuándo existen suficientes elementos de convicción
pero que no sea certeza. Porque ¿qué pasa si es que el juez llega a la certeza en la prisión preventiva? Obviamente ya lo condenó. Entonces, lo mínimo que se requiere en grado de verosimilitud es de que la hipótesis sea capaz de explicar todos los datos y siempre y cuando refute la hipótesis contraria, ¿no? O sea, un estándar de prueba menos que la certeza podría ser esta. Bueno, digamos, es simplemente un intento de darle contenido. Bueno, esto no está en la casación, por si acá, así que no es materia de control, pero digamos que le estoy dando algunas pautas que les podría servir en algún momento para la toma de decisiones. La mayoría de ustedes estoy seguro que serán jueces de acá a unos años, pues, ¿no? Bueno, entonces, siguiendo con el tema de la casación y la prisión preventiva, hay que ver, después de que el juez analiza que está acreditado en grado de probabilidad que el hecho ocurrió y que este hecho se le puede vincular al imputado, lo que tiene que analizar es la pena. Es decir, cuántos años se le va a imponer al procesado en caso fuera condenado. Por eso se habla de una prognosis de pena. No es la pena legal, no es la pena que dice el artículo, no es la pena menor ni la mayor, es la pena que probablemente se le vaya a imponer. Entonces, el juez tiene que analizar las circunstancias del artículo 45 y 46 del Código Penal, ¿no? Si carece de antecedentes, la confesión sincera, tentativa, la edad, etc., ¿no? Entonces, por ejemplo, si es que ve de que en el caso es probable de que exista una responsabilidad restringida toda vez de que existe una causa de inculpabilidad, de repente un error de prohibición culturalmente condicionado, vencible, entonces la pena va a ser menor. Y de repente él prevé que va a ser de 4 años o menos. Entonces no sería correcto, no sería proporcional imponer una prisión preventiva. Porque si es que tú prevés que a una persona se le va a poner una condena de 4 años, probablemente esta sea suspendida, ¿no? Entonces, si es que al ser condenado probablemente tenga una pena suspendida, es decir, va a estar en libertad firmando su librito, ¿cómo es que ahora lo vas a privar de ella? ¿Cómo le vas a privar de la libertad? Eso es ilógico y por ende es que está previsto taxativamente esta causal de proporcionalidad en el código, ¿no? En el articulado del código. Luego viene lo que es lo más importante de la prisión preventiva. Esto es, digamos, la esencia de la prisión preventiva. A ver, pregunta de control. Si tomo una prisión preventiva, si es que el juez dicta una prisión preventiva sin haber peligro de fuga ni peligro de obstaculización, ¿se vulnera la presunción de inocencia? Yo sé que en el fondo han respondido sí, pero bien en el fondo, que casi no se les escucha. Pero han respondido que sí, porque todos van a sacar 20 en su control. Efectivamente, esta es la esencia de la prisión preventiva. ¿Por qué? Porque la única razón que justifica que a una persona se le prive de libertad siendo procesado es que existe el peligro que él se escape. Y este peligro debe ser acreditado, como le dijimos, también en base a un estándar de prueba, ¿no? Pero además, tiene que haber elementos, no es porque a mí se me ocurra, a ver, yo tipo Lombroso lo veo, ¿no? A ver, este señor, este auxiliar jurisdiccional, tiene la nariz ancha,
medio morenito, tiene la quijada un poco amplia, como Lombroso, tiene cara de violador seguro. A lo mejor para adentro, antes de que haga algo. No, pues ya no estamos en esas épocas, ¿no? Ya no estamos en el positivismo lombrosiano del siglo XVIII, XIX. Del siglo XIX, sino que ahora lo que se busca es una acreditación de cada elemento del peligro de fuga o de obstaculización probatoria. Claro, tampoco hay que vulnerar la presunción de inocencia, ¿no? Si una persona no quiere declarar, está dentro de su derecho a no declarar. No se puede decir que no colabora con la justicia. O sea, siempre hay que tener elementos de razonabilidad al momento de acabo y le doy la palabra. ¿Qué vamos a acabar ya? No se preocupe. ¿O quiere ir al baño? Allá. Sí, acabo estas ideas y ya, porque ya también en un ratito ya acaba la conferencia y hay todas las preguntas que quieran. ¿Sí? Gracias. Ya. Entonces, el peligro de fuga, cuando digo peligro de fuga no es que se fuguen, sino estamos hablando de la medida. Estamos hablando del elemento de la prisión preventiva. Señores, no se fuguen todavía. No, es una broma. Ya. El peligro de fuga, abuena ahora el código del 2004, estableció una serie de elementos que le dan mayor precisión, ¿no? Antes no había este listado. Por ejemplo, el arraigo. El arraigo es la vinculación de una persona con el lugar donde reside, con el centro de labores, con la familia, que acredita que alguien no se va a ir, toda vez de que tiene un vínculo. Al contrario del censo, si no lo tiene, es probable que también que se vaya. Ahora, pero como ya lo señaló el presidente de la Corte Suprema en el año 2009-2010, el doctor San Martín, a través de la circular 135, el solo arraigo no acredita ni desacredita la presencia del peligro. Es simplemente, y como dice la casación, que va a ser materia de control de lectura, así que esto puede ser también pregunta, como dice la casación, es un solo dato, no suficiente para tomar esta medida. También tenemos la gravedad de la pena, que también, ¿no?, como en el anterior requisito, no implica que la sola existencia de un delito grave que se pueda imponer o no la prisión preventiva. Y estos criterios son ya de mayor arraigo, ¿no? En la Comisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a través de la consulta 2 del 97, señaló esto, señalando de que la sola gravedad de la pena no basta para fundamentar una prisión preventiva. Asimismo, en el caso J versus Perú y otros casos de Venezuela, también determinó lo mismo la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, bueno, y la abundante jurisprudencia peruana, ¿no? Y esta casación también dice lo mismo. Este solo dato no vale para tener por acreditado el peligro de fuga. La magnitud del daño causado y la ausencia de una actitud voluntaria de imputado a repararlo no debe ser confundido con que se pague con una cuestión dineraria, pues para eso, para la cuestión dineraria, para los efectos del patrimonio, existen lo que son las medidas de coerción real. Uno de los elementos sí importantes es el comportamiento del imputado durante el procedimiento o en otro anterior. Es decir, si asiste a las diligencias, por ejemplo, ¿no? Al imputado se le llama a declarar y el imputado va. La policía va a buscarlo a su domicilio y lo encuentra 1, 2, 3 veces. Entonces, ¿se podría decir que hay un peligro de fuga ahí? En principio no, está cumpliendo. Va a las audiencias, actúa en las diligencias. ¿Por qué se le impondría una prisión preventiva? En principio no, pero puede que este señor no asista, falte. Claro, tampoco a la primera falta se le va a decir de que se quiere fugar, ¿no? Es una cuestión también de razonabilidad del juzgador
razonabilidad de quien ve las resoluciones. Ustedes saben que nos tenemos que guiar por el principio de proporcionalidad, motivación, de la libertad de presunción de inocencia. O sea, hay que ser muy pulcros al momento de tomar una decisión de esta magnitud. También la pertenencia del imputado a una organización criminal. Y esta norma que ingresó con la ley 30.076, o que se reubicó más bien dicho, es importantísima. Ustedes saben que una organización criminal tiene un aparato tan, pero tan grande, que no solamente implica la comisión efectiva de delitos, también implica la impunidad de sus miembros y las mejores condiciones carcelarias cuando estos ingresan al penal. Por ende, en estos casos, el juzgador debe estar más atento, debe tener en cuenta estos factores criminológicos ya establecidos, bueno, por la doctrina criminológica en su oportunidad y también por la resolución administrativa que le hemos dicho, pues como sabemos, la pertenencia a una organización criminal puede facilitar la fuga, así como la afectación probatoria, que es el segundo supuesto de la prisión del periodo procesal. Soy tema rebelde que eso. Como es el destruir o modificar, ocultar o falsificar elementos de prueba. ¿Qué pasa si es que un alcalde ha cometido un delito contra la administración pública y los elementos probatorios de repente de colusión tienen que ver con la documentación que está en la alcaldía? ¿Acaso no corre riesgo de que se puedan estos perder, de que se puedan falsificar? Sí, pues. Existen razones ahí para decir que hay un peligro. También cuando se va a influir en personas, ¿no? En peritos, en coimputados, como lo podría ser una organización criminal. O cuando se usan otras personas para hacer esto, ¿no? Hay un caso, que es el caso de esta casación que les hacía referencia, donde el imputado tenía una ex enamorada con la cual siempre tenían sus, ¿cómo le dicen a esto? Sus encuentros, pues, ¿no? Como la Orión, ¿no? Su choque y fuga. Bueno, su affair. Bueno, en esto, el tema es de que la agraviada ya había, ustedes lo van a ver en la casación con mayor detalle, la agraviada había decidido por fin dejar a esta persona, alejarla de su vida. Pero sin embargo, ahí seguía. Y un día se encontraron en las afueras de un instituto y este señor se la llevó por ahí, nadie sabe dónde. Al día siguiente apareció la señorita muerta. Le habían cortado la yugular, me parece. Entonces, la pericia determinó que el lugar donde fue encontrada esta persona no fue el lugar del crimen, porque al cortarle esta parte del cuerpo, necesariamente tendría que haber una gran, tendría que haber mucha sangre en los alrededores. Además que se veía de que habían arrastrado el cuerpo en el lugar y para colmo, se había, a la señorita, le habían intentado, parecía como que si le hubieran intentado haber quitado la ropa para aparentar de que había sido víctima de una agresión sexual, ¿no? Entonces, todos estos elementos se tuvo en cuenta al momento de resolver para determinar de que efectivamente el imputado había tratado de obstaculizar, de entorpecer la actividad investigativa. Y por ende, esto se tenía que analizar con mayor profundidad, pues, ¿no? Por las salas y por los juzgados que habían emitido las resoluciones que habían venido en grado en casación. Bueno, la medida de prisión preventiva no es la única, ¿no? Si es que existe, si es que, por ejemplo, existen suficientes elementos de convicción, existe una pena mayor a 4 años, pero el periodo procesal es mínimo,
no es alto como el que sigue la prisión preventiva, se puede imponer un mandato de comparecencia. Si no existe nada de lo anterior, se puede imponer una comparecencia simple, ¿no? Ahora, si una persona habla mucho durante una conferencia, que no sea el expositor, ¿qué medida de coerción se le impondría, señorita? No sé, dígame usted. Bueno, entonces, ya que está tan atenta, ya que quiere hacer tantas preguntas, ya que estamos atentos con las preguntas, esto básicamente ha sido lo que es el tema de la prisión preventiva, la detención preliminar, los principios de la medida de coerción. Entonces, si es que tienen alguna pregunta, estoy dispuesto a poder desarrollarla. Gracias. Muchas gracias.